Comenzamos esta segunda hora de programa repasando la historia. Lo hacemos saludando a Pablo Delgado. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Rebeca. Buenos días. Hoy vamos a hablar, recordamos a los oyentes que en este rincón de la efeméride, por supuesto, repasamos hechos que tienen que ver con la fecha que estamos viviendo, en este caso con este 27 de abril. Y es que hoy vamos a hablar de Fernando de Magallanes, ¿verdad? Eso es, hoy vamos a hablar de algo que ocurrió hace 500 años exactos, la muerte de este portugués, de Fernando de Magallanes, en el transcurso de la expedición marina que protagonizó la primera circunnavegación al globo terráqueo. Una expedición conocida también por Juan Sebastián Elcano, que has dicho que Magallanes era portugués. ¿Por qué se contó con él? Digamos que Magallanes, un noble y un navegante portugués, insistimos en eso, le ocurrió lo mismo que a Colón, después profundizamos un poquito más, que presentó un proyecto de llegar a Oriente atravesando el Atlántico por el oeste, y es en Castilla, en el caso de Colón, los Reyes Católicos quien le da los permisos. Y casi 30 años después de aquel 1492, en que Colón no llegó a las Indias, porque se ha topado con una barrera de tierra que es un nuevo continente, una idea que ya es aceptada por muchos navegantes como tal, y se busca ahora salvar ese obstáculo para llegar a Oriente, y será Magallanes quien recurra directamente a Carlos I de Castilla. ¿Y qué interés se tenía para llegar a Oriente? En 1456, 60 años atrás, los otomanos habían conquistado Constantinopla, la puerta de entrada de los productos y materias orientales a Europa, oro y especias, dos materias con un gran valor. Entonces la riqueza de los reinos y gobiernos se medía por la cantidad de acumulación de estas materias. Con este bloqueo, en la actual Turquía se buscan otras rutas. Los portugueses habían llegado a la India en 1498, 6 años después de Colón a América, bordeando África. Y en 1512 esos mismos portugueses ya han alcanzado las Islas Molucas, unas islas que están entre Filipinas, Australia e Indonesia, en la actualidad, productoras de especias. Y un hecho donde estuvo Magallanes, que estuvo en aquella expedición. Tengamos en cuenta que el océano estaba dividido entre Castilla y Portugal desde el Tratado de Tordesillas, y también era necesario ratificar si dentro de esas fronteras meridionales las Molucas pertenecían a Castilla. ¿Y por qué Magallanes acudió entonces a Castilla, si era Portugal quien había alcanzado las Molucas? Lo que comentábamos antes, por lo mismo de Colón, entendía que encontrar una ruta por el oeste sería menos costoso que bordear el continente africano. ¿Y cómo fue la expedición? Tenemos algunos datos. Duró casi 3 años, 2 años, 11 meses, 15 días, para ser más exactos. Empieza el 20 de septiembre de 1519, la expedición sale de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Salen 5 naos, unas naves con tres velas cuadradas, lo cual facilita mucho la navegación, con 239 hombres, y el 6 de septiembre de 1522 vuelve un solo barco y han sobrevivido 30 marineros. El 17 de septiembre de 1519 la expedición había salido de Sanlúcar, el 20 como tal de Cádiz, y el 29 de noviembre, 2 meses después, llegan al continente, la parte que hoy sería de Brasil, y en octubre del año siguiente comienza la travesía por el estrecho, hoy conocido, gracias a aquella expedición, estrecho de Magallanes en el actual Chile, y tras un mes de travesía alcanzan el Pacífico. Y es en marzo el momento en que alcanzan las primeras islas, y por el camino han tenido que parar, han tenido que mandar barcas para reconocer el terreno, los mares, ha habido motines y ajusticiamiento de los sediciosos. Una de las naos se ha hundido antes de alcanzar el estrecho, otra se ha dado media vuelta y ha vuelto a Castilla, y en el momento de morir Magallanes, en las islas Filipinas, todavía no han llegado a las Molucas, quedan 3 naos. ¿Y cómo fue aquel 27 de abril de 1521? Se produce una batalla entre apenas 50 marineros castellanos. Había de todo, había castellanos, había vascos, había portugueses. En la expedición en total se produce un enfrentamiento con más de 100 indios que pertenecían a uno de los caciques con los que se están intentando negociar. Pues las negociaciones no habían salido bien y se produce la batalla, y Magallanes fallece. ¿Y cómo continúa la expedición sin el capitán? Los siguientes 8 meses se produce una pequeña expedición comercial por aquellas islas, y Elcano, después de ese tiempo, es nombrado capitán y decide directamente cumplir la misión, ir a las Molucas. Llegará y comprarán especias, especialmente clavo, era la más valiosa, quizás más que el oro en aquel momento, y el cargamento de aquella sola nave fue suficiente para cubrir la expedición. Además, siendo un territorio
aquel marino perteneciente a los portugueses y a bordo de una de estas dos naves, porque la otra se da media vuelta, se va por donde ha venido, no llegó, no se supo más de ella, no volvió a Castilla. Elcano evita que los portugueses le intercepten y finalmente regresa. Es verdad que en Canarias hace una escala y allí son arrestados algunos de sus hombres y él consigue escapar. Bueno, perdón, Canarias no, Cabo Verde, que pertenecía a Portugal. Como objetivo y como conclusiones se han conseguido las especias, el objetivo principal, pero Carlos V, que ya es emperador, no va a volver a mandar otra expedición. De hecho, va a renunciar a los derechos de estas islas, que según los meridianos pertenecían a Portugal, no a Castilla, y va a renunciar a cambio de tener las Islas Filipinas. Aunque el objetivo de la expedición no era ratificar que la Tierra es redonda ni evangelizar a las gentes de Asia, sí se va a tener en cuenta estos pasos para futuras expediciones científicas, religiosas y, por supuesto, comerciales. Oye, pues un detalle, esa efeméride que hemos contado hoy del 27 de abril, el fallecimiento de Magallanes. Solo decimos un detalle porque tú vas a tener mucha más historia que contarnos en ese canal de YouTube que tienes de Historia Útil. Ahí nos vas a poder contar todo esto más detallado y otras muchas historias, ¿verdad? Eso es, tengo algún vídeo por ahí y sí, como siempre, pequeñas efemérides, así muertes de gente importante nos permiten conocer un contexto mucho más rico. Perfecto, Pablo, pues muchas gracias por acompañarnos. Te volvemos a escuchar muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.